Tiempos de colonia. Territorio de la Nueva Granada, hoy Colombia. Un cuento no histórico basado en argumentos aparentemente reales. Carmelina nació en cuna de oro. Su familia era acaudalada, dueña de haciendas en 1000 lugares más. Sus padres la criaron como una muñeca, y para ellos era una princesita a la que le alcahueteaban todos sus caprichos. Desde niña fue insoportable. Hacía berrinches y rompía cosas cuando no le daban atención o no le daban lo que ella quería. Y como era hija única, todos sus deseos se cumplían. Lo único que la calmaba era el dibujo, un don que llegó a ella y por alguna extraña razón, a los únicos que respetaba y daba atención eran sus maestros de pintura. Ya jovencita ingresó en un colegio de monjas y allí era peor de insoportable. Respondona, altanera, llorona, mal hablada y muy grosera. A diario humillaba a sus compañeras y a las monjas profesoras las trataba como si fueran sus sirvientes. Todos la detestaban, pero como era la hija del gran señor, nadie le decía nada. Al ver que le gustaba pintar, en el colegio, al final optaron por dejarla pintar a la hora que quisiera. Y ella lo hacía en el salón, en el patio de recreo o sola, escondida en un rincón. Carmelina se creía el centro del mundo, una reina melindrosa que, para representar su reinado, siempre usaba una diadema de oro con brillantes que el virrey del territorio en ese entonces, un tal José Alfonso Pizarro, le había regalado en su 15º cumpleaños. A los 18 años, Carmelina era una jovencita de facciones agraciadas. No era fea, pero se veía abotagada o regordeta por culpa de tanta golosina que comía. En esa época, a los 18 años, una joven se consideraba casadera, y fue entonces cuando Carmelina comenzó a recibir las visitas de sus pretendientes. Pretendientes que, casándose con ella, aspiraban a pertenecer a la gran familia y al mismo tiempo a hacerse dueños de su herencia. A los 18, Carmelina era tan ridícula, altanera, irrespetuosa y caprichosa que los pretendientes, a pesar de la riqueza que ella heredaría, poco a poco se fueron alejando. Y así finalmente llegó el día en que nadie fue a ver a la pretenciosa joven casadera. En la ciudad, cuando la nombraban, los que podrían ser pretendientes se echaban la bendición y decían: «De la Carmelinita, líbranos, Señor». El papá de Carmelina era un tal Celso Gascón, un español de pura cepa, y él era igualito a su hija. Se creía el rey de todo el mundo. Decía que su tal Carmelinita debía casarse con un príncipe y no con alguien de la plebe allí en la ciudad. En el pasado, don Celso Gascón había sido un honorable librero, una persona dedicada al comercio de libros. Pero como eso no daba riquezas, un día, aprovechándose de sus conocimientos y la ingenuidad de la gente, don Celso Gascón se extravió. Se volvió un corrupto especializado en sobornos, chantajes, falsificaciones y 1000 perfidias más con las que se hizo a una gran fortuna. La mamá de la Carmelinita era peor de malévola, soberbia e insolente que el papá. Y aunque nunca tuvo amigas, en las reuniones sociales, donde por obligación las damas de la época debían escucharla, ella solo hablaba del futuro matrimonio de su hija con duques y varones de la corte. De la vieja, las señoras decían: «Esa vieja es detestable». A los 19 años, ningún pretendiente aparecía.
Nadie quería unirse a la Carmelinita, y la gente en la ciudad hablaba: ojalá se quede solterona, se va a quedar para vestir santos. Y así, la Carmelina insoportable llegó a los 20 años. En esa época, a esa edad, ya se consideraba quedada, una solterona que miraba a los demás como si fueran sus sirvientes. Y fue en ese entonces cuando llegó a la ciudad un nuevo virrey. Un agraciado pero no buen mozo hombre casadero, un personaje delgado que en ese entonces tenía 38 o 39 años de edad. El tal virrey, de apellido Solís, llegó en silencio, sin pompas ni compañía, en horas del mediodía. Arribó de incógnito a la ciudad y junto con un enano joven que lo acompañaba, además de su secretario personal, se hospedó en una posada que se ubicaba al lado de la casona señorial de los papás de Carmelina. Y esto lo hizo en un barrio aristocrático llamado La Candelaria. La posada donde se alojó el virrey era una casa elegante y señorial de paredes de adobe, a la que en tiempos recientes se llamó Mesón de Indias. Una vez acomodado el joven virrey, contento y optimista por su nuevo cargo, dejó al enano joven con el secretario y en solitario, vestido como cualquier hombre común de la época, salió presuroso a la calle para conocer la capital de su virreinato. Corriendo pasó por el largo zaguán de la casona y al traspasar el portón, se topó, se chocó, se encontró de frente con la tal Carmelina Regordeta. La Carmelina era tan gordita que el flacucho virrey, al toparse con ella, rebotó en su cuerpo y fue a dar de bruces en la alcantarilla, en las aguas negras que descendían por una orilla de la calle. Es de aclarar que en esa época los alcantarillados subterráneos casi no existían y las aguas sucias se dejaban escurrir por la calle. El virrey, luego de caer, se levantó embadurnado de pestilencia. Y al hacerlo, recibió en la cabeza un duro golpe que la Carmelina le había dado con su paraguas traído de España. 1, 2, 3 y hasta 10 paraguasos recibió el virrey en su cabeza y espalda, al tiempo que la joven Carmelina lo insultaba con palabras gruesas y muy horribles. El virrey, de espalda para esquivar los golpes, por fin logró enderezarse, y entonces vio a la muchacha que gesticulaba y decía groserías. En aquel momento, pasaba por la calle una bonita joven llamada María Concepción Lugarda, a quien en la ciudad le decían la Marichuela. Y ella, al ver la espantosa escena, corrió a socorrer al hombre sucio y golpeado, y como era una mujer de temperamento fuerte, envalentonada y recia, enfrentó y detuvo los paraguasos de la Carmelina, quien no dejaba de vociferar groserías. Entonces, la Marichuela, haciendo caso omiso de los insultos, con su pañuelo le limpió el rostro sucio al nuevo virrey. En aquel momento, los ojos de la Marichuela y el virrey se encontraron, y en silencio, como si hubieran descubierto su alma gemela, quedaron mirándose profundamente. El momento de éxtasis no duró mucho, pues por detrás del virrey llegó la Carmelina y... ¡suácate! Otro paraguaso en la cabeza. Y así, ante la gritería que se armó porque la Marichuela salió en defensa del hombre, la gente se agolpó. Y entonces, 2 gendarmes, o como se llamara la policía de la época, llegaron corriendo para indagar. Y al ver que, en la riña de palabras, estaba metida la señorita Carmelina, la hija del gran señor don Celso Gascón, corrieron y detuvieron al virrey vestido de paisano y a su protectora, la Marichuela. El virrey Solís no dijo nada. Entonces, con la gallardía de los nobles, se paró frente a la Carmelina, la miró muy serio y, haciendo una venia,
le pidió perdón por el tropiezo. La Carmelina, a cambio de recibir la excusa, cuando el virrey se agachó en su venia, con terrible grosería, ¡suas!, le pegó otro paraguas. Los gendarmes, o como se llamaran los policías de la época, a cambio de detener a la Carmelina, tomaron con fuerza al virrey y lo llevaron camino de la gendarmería, o como se llamara la casa policial de la época. La Marichuela, en medio del barullo, fue soltada. Quedó sola en la calle y, pensando en el hombre que la había mirado con ternura, corrió tras él y, alegando a los gendarmes, les inquiría para que lo soltaran. Entonces el virrey, volteándose, le señaló con la mano que guardara silencio y que se fuera. La María Lugarda se detuvo y vio alejarse al hombre de sus sueños. En la guardería, o como se llamara la inspección de policía de la época, al virrey lo metieron en un calabozo y allí estuvo en silencio con otros malandrines presos. Una hora después, o tal vez un poco más, su secretario, que lo había buscado por todo lado, por informaciones, llegó con el enano y, como nadie lo atendía, regresó a la posada. Tomó el anillo virreinal, el sello y, junto con ellos, la cédula real que nombraba a Solís como virrey. Luego fue a la gendarmería y allí, de un grito, ordenó que soltaran al virrey. Entonces los presentes lo miraron y se rieron. El secretario, muy enfadado, buscó al comandante y le entregó la cédula real del nombramiento y al mismo tiempo le enseñó el sello y el anillo real. Esto lo hizo diciéndole que el preso en sus calabozos era el nuevo virrey de la Nueva Granada. El comandante displicente leyó la cédula, miró el sello y el anillo y de inmediato se puso pálido. Entonces, muy angustiado y pidiendo perdón por la falta o el improperio, corrió y soltó al virrey Solís. Luego mandó a uno de sus subalternos para que avisara de la noticia al Palacio Virreinal y a la Real Audiencia, la que era en ese entonces el órgano supremo de justicia y a cuyos miembros se les daba el nombre de oidores. Un rato después, el virrey Solís, con el enano joven y su secretario, escoltados por el comandante y varios gendarmes, salió a la calle y tomó rumbo a la posada. Llegando a la posada, se encontró de frente con el gran señor don Celso Gascón, el padre de la Carmelina, quien en compañía de su esposa, la señora encopetada, atendiendo las quejas de su hija, habían salido a la calle para buscar al atrevido que había golpeado a la niña. Eso dijo la Carmelina. Entonces, al ver que el virrey vestido de paisano se acercaba, la Carmelina lo señaló diciendo: «Fue él, papá, fue él». Al ser identificado, don Celso Gascón, su esposa y algunos sirvientes rodearon al virrey, al enano y al secretario, y sin mediar palabra comenzaron los insultos, empujones y ultrajes. Entonces, el comandante de los gendarmes, alarmado porque atacaban al virrey, detuvo al papá de la Carmelina y al mismo tiempo sus soldados o gendarmes atajaron a la mamá, quien con Carmelina se acercaba insultando. Los sirvientes del gran señor, al ver que detenían a su amo, golpearon a los gendarmes y entonces se armó la reyerta. En un descuido, el virrey, el enano joven y su secretario, en medio del barullo que se armó, furtivamente emergieron del corrillo del encuentro y velozmente entraron a la posada. Entonces 3 oidores de la Real Audiencia y el alcalde de la ciudad, avisados de la gran noticia del nuevo virrey, junto con varios soldados y sirvientes, se abrieron camino por entre la chusma que ya se agolpaba en la calle. Los padres de la Carmelina y su hija, altaneros y soberbios,
sin escuchar explicaciones, repartían insultos y palabrotas contra el comandante que los detenía. Los sirvientes de Celso Gascón, mientras tanto, golpeaban y golpeaban a los gendarmes buscando la libertad de su patrón. Entonces, los oidores, el alcalde y un oficial de la Guardia Virreinal intervinieron y la bulla se calmó. Cuando ya todo estuvo tranquilo, los oidores explicaron al señor Gascón que el nuevo virrey había llegado a la ciudad. Entonces, con gran gallardía, vestido con sus ropajes reales y sosteniendo en una mano el bastón real y en la otra un sombrero tricornio o de 3 puntas, el virrey Solís apareció en la puerta de la posada. De inmediato y asustados, oidores, soldados y sirvientes del palacio virreinal hicieron una reverencia. Los Gascón y los sirvientes, aún sin entender qué pasaba, quedaron quietos, mudos y sorprendidos ante la presencia majestuosa y real del hombre parado en la puerta. Luego de la reverencia, uno de los oidores se acercó y besó el anillo en la mano del virrey. Los otros hicieron lo mismo. El virrey contestó con cortesías y luego, lentamente, caminó hacia la tal Carmelina grosera y altanera. Y como lo hizo cuando lo llevaban preso, con gallardía se paró frente a ella, mirándola muy serio. La Carmelina regordeta, que podía ser de todo menos bruta, se dio cuenta de inmediato de su error, y al reconocer el hombre, asustada, sufrió un soponcio. Y entonces se derrumbó desmayada en la misma alcantarilla donde el virrey de incógnito había caído. Este cuento continuará.